Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en Jugando con Ketty. Hoy les voy a explicar cómo se juega el asalto al Rey Marmota. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les voy a explicar cómo se juega el asalto al Rey Marmota. Este es un juego del tipo Flip and Write en el cual nosotros iremos llenando nuestra hoja personal para obtener la mayor cantidad de puntos de asalto posible. ¿Por qué puntos de asalto? Bueno, porque el juego se llama el asalto al Rey Marmota. Y básicamente aquí lo que ocurre es que existe un Rey Marmota que durante la batalla dejó abandonados varios tesoros aquí en sus tierras y no están resguardados. Entonces nosotros, que somos parte de la cofradía de la lagartija cola de fuego, iremos a explorar estos lugares tratando de encontrar los tesoros que sabemos que existen, pero no sabemos exactamente dónde están. Y lo que queremos hacer es obtener ese dinero para poder ayudar a los roedores más desvalidos de las tierras libres de Rodentia. Esa es la historia que hay detrás de este juego. Y para saber cómo funciona, te invito a ver la preparación y luego te voy a explicar cómo se juega. La preparación de este juego consiste en lo siguiente. Evidentemente debemos entregar una hoja de juego a cada jugador. Este es un juego print and play, por lo tanto, básicamente vamos a imprimir una hoja para cada jugador y yo la he colocado aquí en este forro para poder así utilizar unos plumones y poder ir borrando el contenido y volver a utilizar la misma hoja. Luego cada jugador deberá anotar su nombre en la hoja, en este caso yo diría Ketty, evidentemente, y lo que hará será dibujar un campamento. Los campamentos pueden ser dibujados en cualquiera de las 4 esquinas entre las líneas punteadas que ustedes pueden apreciar ahí. Entonces, por ejemplo, yo podría querer dibujar un campamento, digamos que en este espacio de acá. Entonces lo dibujo aquí. Este va a ser mi campamento base. Luego vamos a entregar la hoja al jugador de la izquierda y él maliciosamente deberá dibujar una X en cualquiera de los cuadrados que esté libre de este mapa de 8×8. Entonces, por ejemplo, supongamos que decide dibujar la X acá, porque el campamento lo tiene acá, y lo que nosotros queremos, entre otras cosas, es llegar a esa X, porque en ese punto está el tesoro del Rey Marmota. Aquí hay otros cofres, pero el gran tesoro está en la X. Entonces el jugador de la izquierda quiere hacerlo alejado de nuestro campamento base. Una vez que todos los jugadores han anotado su nombre, han puesto su campamento base y otro jugador le ha anotado la X, entonces le devolvemos la hojita al jugador que le corresponde y vamos a estar listos para comenzar la partida. Eso sí, no olviden barajar las cartas. Pero antes de explicarles cómo es que se juega el juego, quiero explicarles cómo es que se gana el juego. Para poder ganar el juego, uno lo que necesita es obtener la mayor cantidad de puntos de asalto que le sea posible, porque aquí estamos evidentemente asaltando al Rey Marmota. ¿Y cómo se obtienen los puntos de asalto? Existen dos maneras. Durante la partida vamos a obtener puntos de asaltos cada vez que un jugador logre llenar completamente con figuras uno de estos cuadrantes. ¿Por qué digo con figuras? Porque cada una de las cartas que ustedes ven en el juego tiene distintas figuras. Bueno, aquí me salió la misma, 2 cuadraditos, pero existen distintas figuras que uno en cada una de las rondas va a ir dibujando. Por ejemplo, yo en algún momento podría dibujar esta figura de aquí, acá, y así voy llenando mi mapa. Y cuando uno de los jugadores logre llenar completamente alguno de los cuadrantes, entonces se va a producir un asalto en el cual vamos a obtener puntos por cada icono que tengamos activado, que es, por ejemplo, yo en este caso ese icono coincide con ese, entonces voy a haber activado ese icono y cada icono me va a dar 2 puntos que yo anoto en mi hoja. Voy a obtener puntos por el oro que tenga. Voy a perder puntos si es que no he anulado algún coyote que esté en ese cuadrante, que en ese caso no se da, pero acá y acá sí. Si ese coyote no está anulado, entonces pierdo puntos. Y además voy a perder puntos si es que en algún momento fue atacado por la guardia del Rey Marmota, que eso va a ocurrir, como ya veremos más adelante, cuando un jugador logre completar alguna de estas filas o columnas que son más claritas. Entonces los otros jugadores van a tener que dibujar una figura, pero en este caso la figura va a tener que ser tachada y eso significa que la guardia nos pilló y vamos a perder puntos en cada uno de los asaltos. Entonces, una manera de obtener puntos es cuando algún jugador logre completar un cuadrante, entonces vamos a obtener ciertos puntos. Se los voy a explicar todo de nuevo más adelante, pero tengan en cuenta que esa es una manera de obtener puntos y esto ocurre 3 veces durante la partida: el asalto 1, el asalto 2 y el asalto 3. Además, al final de la partida vamos a recibir puntos si es que logramos llegar a la X. Bueno, que ya se me borró, digamos que estaba ahí. Si es que logramos ir desde nuestro campamento hasta la X con pisadas, todo esto dentro de figuritas, entonces lo que ocurrirá es que voy a recibir 10 puntos de victoria por haber alcanzado el tesoro del Rey Marmota. Lo otro que ocurrirá es que voy a recibir un punto de victoria por cada pisada
o cuadradito con pisada que esté llegando hacia un tesoro. Voy a recibir puntos de victoria por el oro que me haya sobrado. Voy a perder puntos nuevamente por los espacios que hayan sido atacados por la guardia del rey marmota. Y finalmente voy a perder puntos por los espacios que no tengan ninguna figura en el mapa. Todos los espacios que estén vacíos sin figuras me van a quitar puntos de victoria. Entonces esas son las maneras en las cuales uno obtiene puntos de victoria. Una vez que lo tienen en cuenta, vamos a ver cómo es que se juega. Cada ronda de juego va a tener 3 fases. La primera fase es extremadamente sencilla, es la fase de reconocimiento, en la cual simplemente vamos a revelar las 3 cartas superiores del mazo. La segunda fase es la fase de exploración, en la cual cada jugador va a escoger una de las cartas que está en la oferta y va a llevar a cabo los efectos de la carta. Y estos efectos básicamente significan que vamos a dibujar la figura que está aquí en el mapa, vamos a activar algunos iconos y vamos a dibujar algunas huellas que nos van a permitir llegar a los tesoros, como ya dije, tanto a la X como a los cofrecitos. En esta misma fase vamos a también aplicar el efecto del icono que es tan grande en la carta y utilizar también el número que aparece en ella. Y finalmente la tercera fase es la fase de asalto al rey marmota, que se va a producir solamente cuando algún jugador logre completar un cuadrante de su mapa. Entonces, a continuación les voy a explicar en qué consiste cada una de estas fases. La primera fase de cada ronda es tan sencilla como revelar las 3 cartas superiores del mazo y formar una oferta con ellas. Hay una sola excepción a esta simplicidad, y es que si es que en algún momento las 3 cartas de la oferta tienen el mismo número, todos los roedores se van de fiesta y por lo tanto cada jugador va a perder una moneda que tenga activa en su hojita, porque, bueno, para irse de fiesta hay que pagar algo de dinero. Solamente en caso de que no tengas monedas activas, te has salvado y no gastas nada. La segunda fase de cada ronda es la fase de exploración, en la cual cada jugador va a tener que escoger una de las cartas que está en la oferta y llevar a cabo los efectos que hay en la iconografía de esa carta. Aquí el jugador lo que hará será escoger una carta, pero en realidad no la tomará y es posible que más de un jugador escoja la misma carta. Entonces, supongamos, por ejemplo, que yo escojo esta carta, que sí la voy a tomar simplemente para tenerla más cerca y que sea más fácil explicarles. Vamos a ver ahora en qué consiste cada una de las cartas. Como pueden ver aquí, cada una de las cartas que hay en el juego tiene varias cosas. Por un lado tiene una figura a la cual yo llamo pista. ¿Por qué le llamo pista? Porque la figura tiene en su interior también otras cosas. Entonces, la pista es esta figura que está acá y que nosotros vamos a tener que dibujar acá en el mapa. Dentro de la pista además hay un icono que coincide con uno de los iconos que está dibujado acá en el mapa y que yo tengo que intentar hacer coincidir en esa posición. Y además hay huellas que son las que nos van a permitir llegar ya sea a los cofres del tesoro o al gran tesoro del rey marmota que nos marcó nuestro contrincante. Entonces, durante la fase de exploración, lo primero que nosotros haremos será dibujar la figura de la carta que hemos escogido. Lo segundo que haremos será dibujar las huellas que hay dentro de la figura que acabamos de dibujar. Lo tercero que haremos será activar el icono que está en la figura siempre y cuando lo hayamos logrado coincidir con la posición de uno de los iconos que está en el mapa. Y lo cuarto que haremos será activar las zonas de exploración. Las zonas de exploración son estas que están aquí a la derecha de nuestro mapa y que representan a distintas bonificaciones que vamos a poder tener, ya sea como acciones especiales o como puntos de victoria, dependiendo de qué es lo que estemos activando. Y esta zona de acá se activa con el icono grande, es decir, el icono pequeño es para la figura que acabamos de dibujar, mientras que el icono grande nos permite interactuar con la parte derecha de la carta. El número también es para interactuar con esta parte de acá. Entonces, vamos a comenzar viendo cómo es que se dibujan las figuras. Y es tan sencillo como, por ejemplo, digamos que yo quiero dibujar esta figura de acá. Lo que yo haré será tomar mi lapicito y, en este caso, como es una nuez, me convendría tratar de hacerlo coincidir con este de acá o con este de acá. Digamos que trato de hacerlo coincidir ahí. Yo al momento de dibujar una figura, lo que haré será dibujarla tal cual, pero la puedo poner en cualquier posición. La puedo poner así, la puedo poner así e incluso la podría poner como en espejo. Lo importante es que la figura tenga esa forma. Entonces, por ejemplo, digamos que yo esta figura, así, haciéndola literal, por ejemplo, la dibujaría así, ¿cierto? Eso sería la figura literal para hacer coincidir la nuez ahí. Pero también podría dibujarla de esta otra manera. Digamos que yo dibujo así. Esa también sería una forma válida, que sería tal cual esta. O incluso podría yo haberla dibujado así, para acá. Que no es exactamente como está la figura,
porque si ven es una figura que está en espejo. Entonces supongamos que la dibujé así. Entonces, ¿cuáles son las reglas al momento de dibujar la figura? La figura debe quedar completamente dibujada dentro de la cuadrícula de 8×8 que comprende nuestro mapa. No se puede salir de los bordes del mapa. Está permitido que una figura, por ejemplo esta figura de acá, pase de un cuadrante a otro. Eso no es problema. Las figuras no pueden ser dibujadas sobre otra figura, quiere decir que todos estos espacios de aquí y todos estos de acá ya están dibujados. Y por lo tanto yo no podría dibujar, por ejemplo, esta figura, digamos que de acá, haciendo esto. Porque ahí estaría sobreponiendo una figura a otra y eso no es legal. Y como ya dije, es posible orientar la figura para donde yo desee. Da lo mismo si es así, 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 así o en espejo. Bueno, en este caso no me ha dado... No, sí, es en espejo. Entonces el primer paso de esta fase es dibujar la figura de la carta que he escogido, que en este caso, como ya dije, era esta carta. El segundo paso es dibujar las huellas. Las huellas en este caso están aquí y están aquí. Y por lo tanto ahí ya tengo huellas para tratar de alcanzar mi cofre. La verdad es que tal vez debería haber hecho la figura un poco más acá, tal vez por aquí para tratar de llegar al cofre, pero bueno, no lo hice. El paso 2 es dibujar las huellas. Entonces al momento de dibujar las huellas yo debo dibujarlas dentro de la figura de la pista, en las posiciones que indica la pista. Y finalmente el espacio donde voy a dibujar las huellas debe estar vacío. Por ejemplo, no puede ser en ese espacio donde está el icono. ¿Por qué? Porque yo tal vez habría dibujado esa misma figura, la podría haber dibujado así. Y como el icono no coincide, en este caso no podría dibujar las huellas y la otra huella quedaría por acá. Entonces esas son las normas de dibujo de las huellas. El tercer paso de esta fase es activar el icono que está dentro de nuestra pista o de nuestra figura. Y en este caso, como el icono coincide en la posición, yo puedo activarlo. Si no hubiera coincidido en la posición, no podría. Por ejemplo, digamos que yo dibujo esto acá. Claramente el icono está en el cachito de acá y como el árbol está afuera, entonces no podría activarlo. Pero en este caso sí lo puedo activar y por lo tanto dibujo un círculo en él y lo activo. Y cuando yo lo active existen varias posibilidades, generalmente son dos posibilidades. Una posibilidad es que se aplique el efecto especial del icono que ya les voy a explicar, o la otra posibilidad es activar la zona correspondiente acá a la derecha. Por ejemplo, la nuez activaría la zona de nueces. Entonces, para poder activar un icono es necesario que el icono esté en la posición que indica la carta, como ya dije. En el caso de las nueces, las brújulas y el nogal, el icono tiene que ser idéntico. Pero los coyotes y los cofres se activan con la dentadura del rey marmota, que es ese icono que está ahí y que aquí está más grande para que lo reconozcan. Ese es el icono. Cuando yo dibujo ese icono, entonces puedo activar un cofre o un coyote. Entonces, por ejemplo, yo podría dibujar esto aquí y con eso yo podría activar el icono de coyote. Y cuando yo active el coyote, lo que haré será dibujar los dientes del rey marmota ahí, o en el caso que logre activar alguno de estos cofres, le dibujo los dientes, siempre dentro de la figura y siempre dentro de la posición que indica la carta. En este caso tendríamos algo así si yo utilizase esa carta. Entonces, como ya dije, las nueces, la brújula y el nogal se activan con el icono idéntico dentro de la figura, y en el caso de los coyotes y los cofres se activan con los dientecitos del rey marmota. Entonces, ¿qué pasa si yo dibujo, por ejemplo, esto acá y digamos que dibujo esto aquí y el icono no coincide? Porque en este caso es un nogal y ahí tengo un cofre. Simplemente lo ignoro y ese icono nunca va a poder ser activado porque está ahí en una figura que ya dibujé y que no coincidía. Y así es sencillo entonces activar los iconos. Simplemente debo hacerlos coincidir dentro de la figura de la pista. Cuando yo activo un icono, entonces tengo dos posibilidades. Una es aplicar su efecto especial y la otra posibilidad es que tal vez yo no quiero el efecto especial del icono, y en ese caso lo que hago es recibir en cambio 2 monedas de oro que marco acá en mi registro y no aplico su efecto. Pero supongamos que sí queremos aplicar el efecto. Vamos a ver en qué consiste cada cosa. En el caso de los coyotes, yo ya les dije que eso se activa cuando tengas los dientecitos en la posición correspondiente. La verdad es que el coyote no te da un efecto de inmediato, pero los coyotes te quitan 2 puntos de victoria cuando se produzca alguno de los asaltos al rey marmota. Por lo tanto, te conviene tener los coyotes anulados. En el caso de los cofres, que también se activan con los dientes del rey marmota, al momento de activarlos, por ejemplo, si yo dibujase una cosa así y tuviese, no sé, tal vez unas huellitas por aquí y tuviese aquí mis dientecitos, al momento de yo activar el cofre, lo que hago es recibir de inmediato 3 oros. 1, 2,
3 por el cofre. Entonces me conviene activar los cofres para poder tener más dinero para hacer cosas, porque ya veremos que el dinero sirve para acciones especiales. Las nueces son muy útiles porque te permiten dibujar huellas, y recordemos que las huellas las necesitamos para llegar a los distintos tesoros. Cuando tú actives una nuez, puedes escoger entre dibujar una huella dentro de cualquier figura que tengas dibujada en un espacio vacío. Por ejemplo, yo podría dibujar unas huellas aquí, o bien dibujar un cuadrado con unas huellas dentro. Es decir, puedo dibujar huellas en un espacio vacío de una figura que ya esté dibujada, o bien crear una nueva figura que utilice un cuadrado y dibujar las huellas dentro de él, que en este caso en realidad no me sirve mucho. Digamos que las dibujo aquí para hacer algo más continuo. Ahora, es posible que a mí no me interese dibujar las huellas, y en ese caso lo que hago es venir acá al sector de nueces, y en este caso yo podría tachar un número de elección. Simplemente escojo cualquier casilla de este sector y la tacho. Digamos que se me ocurre tachar el 2 porque sí. Luego tenemos el efecto de la brújula. Y la brújula es bastante interesante porque lo que nos permite hacer la brújula cuando la activemos es dibujar un nuevo campamento, que aquí ya se me borró porque he pasado mucho por ahí encima. Pero digamos que yo quiero dibujar este campamento de acá porque está más cerca del tesoro del Rey Marmota. Entonces vamos a dibujar un campamento tal como lo hicimos en la preparación, en alguna de las esquinas, en estas líneas punteaditas que están aquí. No puede ser simplemente en cualquier espacio, tiene que ser dentro de un par de líneas punteadas. Y finalmente tenemos el nogal, que cuando nosotros activemos el nogal, por ejemplo con esta carta de acá, yo hago esto y activo mi nogal. Entonces lo que voy a hacer es dibujar un arbolito aquí en cualquiera de estos espacios que están aquí en este nogal de acá, y eso me va a permitir obtener puntos de victoria cuando se produzca un asalto, cuando alguien complete un cuadrante. Entonces en eso consiste el tercer paso, en activar los iconos o bien no activarlos a cambio de monedas. Y una vez que ya hemos realizado todo lo que queremos realizar con la pista, que es dibujar la figura, dibujar las huellas y activar el icono, o bien no activarlo a cambio de monedas, o bien no activarlo porque simplemente no nos coincidió, lo que nosotros hacemos es activar las zonas de exploración de acuerdo a la carta que acabamos de utilizar. Como yo tenía esta carta, en este caso corresponde a la sección de dientes y tendría que interactuar con este espacio de acá. Si tuviese una nuez sería acá, si tuviese una brújula acá, con las huellitas interactuaría con los caminos y con nogal actuaría ahí. O bien, en este caso acá, recibiría monedas. Entonces, ¿cómo funciona? Cuando yo interactúe con la sección de dientes, lo que haré será anotar el número que está en la carta en estos espacios de acá. Las filas se deben llenar siempre de abajo hacia arriba. Así, primero debo llenar esta fila, luego esta fila y luego esta otra. Además, es importante tener en cuenta que los números que haya en una misma fila deben ser todos diferentes. En este caso, yo debo dibujar un 4 en algún espacio de la fila abajo. Entonces, supongamos que lo dibujo aquí. Más adelante, yo tal vez podría poner aquí un 2 y tal vez poner aquí un 3. No hay problema. Los números que estén arriba deben ser mayores que los dos que los soportan. Entonces, en este caso, yo tendría que por lo menos poner un 5 ahí, y digamos que acá yo pongo un 4 y acá yo podría anotar un 6. Entonces, las reglas son: todos los números de una misma fila deben ser distintos y los números que están arriba de otros deben ser mayores que los soportan. Cuando yo logre completar una fila, voy a recibir una bonificación que está indicada aquí a la derecha, las cuales les voy a explicar más adelante. Entonces, así es como se va llenando la zona de dientes. Básicamente, voy a poner en esta zona el número que está en la carta. Y en caso de que logre llenar una de las filas, recibo de inmediato el bono que está a la derecha. La zona de nueces funciona de una manera muy similar. Básicamente voy a tener en este caso que tachar, no notar. Tacho el número que está en la carta en la zona de nueces porque tengo ese icono en grande. Entonces en este caso yo tendría que tachar un 3. Si esta hubiese sido la carta, tendría que tachar un 6. Y el objetivo de esto es completar esta columna, esta columna, esta columna y la diagonal, porque cuando logre completar la columna activo ese bono, cuando complete esta columna activo ese bono, esta columna activo ese bono y la diagonal activo ese bono. Por lo tanto, mientras más cosas yo tenga tachadas, más bonos voy a tener, y nuevamente los bonos se los voy a explicar en un ratito. En el caso de que el icono sea una brújula, entonces vas a activar la zona de brújulas. En este caso no importa el número de la carta.
Lo que harás será anotar ya sea una o dos X adyacentes según indique la carta que estás activando. En este caso serían 2X y en este caso una X. Y las X se deben ir anotando en orden. No sé si se fijan ahí, pero esta zona tiene unas flechitas. Entonces, por ejemplo, yo tengo que poner primero esta X, luego esta X, luego esta X. Y luego tengo que bajar hacia acá y ahí puedo llenar eso. Y luego bajar hacia acá y ahí llenar eso. Nuevamente, cuando yo logre poner una X acá, entonces voy a activar eso. Si logro poner una Y, activo eso, acá activo eso y acá activo eso. Y sus símbolos se los voy a explicar más adelante. Cuando actives los caminos, nuevamente vas a ignorar el valor en la carta y lo que harás será anotar X aquí en estos caminos. Nuevamente los caminos tienen un sendero. Si se fijan, se comienza acá, se hace este zigzag, este para acá y luego terminamos ahí. Entonces, la primera X yo la anoto aquí. La segunda X la anoto aquí, posteriormente una tercera X ahí y la cuarta sería aquí activando ese bono. Sin embargo, yo no puedo llegar y pasar hacia abajo en ninguno de estos espacios del camino porque para poder pasar necesito primero tener un puente. Y aquí es donde yo les voy a explicar el primer icono que está ahí en los otros espacios y es por qué. Este de acá es un puente, este de acá es un puente y este de acá es un puente. Si se fijan, tenemos 3 puentes y nuestro espacio de caminos tiene 3 puentes. Por lo tanto, si yo logro activar este icono de acá, entonces puedo activar ese puente y desde ahora en adelante puedo pasar hacia abajo. Luego puedo activar un segundo puente y un tercer puente para poder seguir por los caminos. Si no he activado los 3 puentes, nunca voy a poder llegar hasta allá abajo. En el caso de la zona de nogal, sí vamos a necesitar el número de la carta. Y esto es básicamente porque vamos a tener que escribir un número dentro de alguno de estos espacios. Como indica la simbología, todos los números que escribamos deben ser diferentes. En este caso yo anotaría un 6 y eso significa que a pesar de que salga otra carta con un 6 y un nogal, no lo puedo anotar más adelante porque, como dije, todos los números que estén dentro del nogal deben ser diferentes. Una vez que yo tenga completamente activado el nogal, lo que me va a dar es una habilidad de un solo uso y lo que me va a permitir es, al momento de dibujar yo una pista, mover la posición en la cual está el icono y así poder activarlo. Y finalmente tenemos las moneditas que son bastante evidentes. En este caso yo recibiría 2 monedas que coloco aquí en mi hojita. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se llena esta zona, lo que voy a hacer es explicarles en qué consisten los distintos símbolos. Este símbolo de acá ya se los expliqué y es el puente que básicamente nos va a servir, al igual que este y este, para poder habilitar alguno de estos pasos de manera de poder llenar completamente la zona de caminos. Cuando tú hayas logrado activar este icono porque ya llenaste todo esto, lo que ocurrirá es que de ahora en adelante, cada vez que actives algún icono del mapa, por ejemplo la brújula o la nuez o el nogal, vas a aplicar su efecto 2 veces. Por ejemplo, si activara el nogal, dibujaría 2 arbolitos acá en lugar de solo uno. El icono de brújula te permite dibujar una X en la siguiente casilla libre de la zona de brújulas. El icono de espacio vacío tachado te permitirá perder un punto de victoria por cada espacio que tengas vacío en tu mapa al final de la partida en lugar de los 2 habituales. La moneda de oro evidentemente te dará una moneda que vas a anotar acá en tu tesoro. En esta zona de acá, la nuez te va a permitir tachar cualquiera de estos espacios de acá. El puente, como ya dije, te sirve para los caminos. Los dientes te permiten anotar cualquier número en la fila que te corresponda. Y finalmente tenemos esto que es tesoros por 2, que lo que hace es que de ahora en adelante vas a multiplicar por 2 el valor de los tesoros que logres descubrir. En la zona de caminos también tenemos la nuez y los dientes que nos van a permitir tachar un número en la zona de nueces o escribir un número en los dientes, como ya les acabo de explicar. Y finalmente tenemos acá un símbolo de la guardia del rey marmota, que lo que hace es reducir en 1 la cantidad de puntos que pierdes por cada espacio que haya sido atacado por la guardia del rey marmota. Recordemos que esos espacios te quitan 2 puntos de victoria cada uno. Y entonces en eso consiste la segunda fase. Vamos a llevar a cabo las cosas que dice nuestra carta. Lo primero que haremos será dibujar la figura, lo segundo que haremos será dibujar las huellas, lo tercero que haremos será activar el icono que está dentro acá y finalmente lo cuarto que haremos será activar el icono que está acá en grande acá. Nótese que los bonos
que se obtienen acá en general actúan sobre este mismo lado. Por ejemplo, el símbolo de nuez me permite tachar una nuez acá, no venirme al mapa. La única excepción son los iconos de por 2 que nos permiten mejorar los efectos que aquí están. Entonces, eso es básicamente la segunda fase, como ya dije, pero existen algunas excepciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no les he explicado para qué sirven las monedas. Las monedas sirven para dibujar huellas adicionales o bien para activar una segunda carta. Por 2 monedas yo puedo ya sea dibujar huellas dentro de una figura que ya exista o bien dibujar un cuadrado nuevo y colocar las huellas dentro de ese cuadrado. Básicamente esto tiene el mismo efecto de una nuez que esté dentro de una figura. Y el otro efecto que podría hacer es gastar 4 monedas para poder activar una segunda carta. Recordemos que nuestra oferta tiene 3 cartas. Entonces lo que ocurrirá es que yo en una ronda podría, por ejemplo, escoger esta carta, llevar a cabo todos los efectos, todos, y luego escoger una segunda carta para poder activar la pista de la carta. En este caso no puedo escoger la misma carta que escogí como la primera, esa ya no la tengo disponible y solamente voy a aplicar los efectos de la pista, que si bien son casi todos, no puedo aplicar los efectos del icono en grandes. Entonces en este caso, si yo gastase 4 monedas, podría escoger dibujar esta pista o esta pista con todo lo que tiene adentro, que son las huellas y la activación del icono interior, pero no del icono en grande. Entonces para eso sirven las monedas. Una vez que ya hemos hecho todo lo de la primera carta, los jugadores que deseen pueden gastar monedas para llevar a cabo el efecto de la pista de una segunda carta. Lo otro que no les he explicado es cómo se activa la guardia del Rey Marmota. La guardia del Rey Marmota se va a activar cada vez que algún jugador complete una de estas columnas que está demarcada o complete una de estas filas. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Digamos, por ejemplo, que yo en mi turno dibujo este cuadrado acá con una carta que tenga un cuadrado. Yo en ese turno he completado esta columna. Eso significa que la guardia del Rey Marmota se activa. Y se activa de la siguiente manera. Primero identificamos dónde está el estandarte de la guardia del rey. En este caso el estandarte está acá. Como el estandarte está acá, lo que ocurrirá es que todos los otros jugadores van a tener que dibujar la misma figura que yo dibujé en su propia hoja. ¿Y dónde la dibujan? En el cuadrante que está más cerca al estandarte. En este caso, los jugadores deberían dibujar un cuadrado en este cuadrante de acá, porque el estandarte está acá. Yo veo el estandarte y veo cuál es el cuadrante que está más cerca. Entonces, supongamos que estamos así y digamos que este jugador tenía dibujado, no sé, esto así, tenía aquí otra figura así. Entonces, él sí tiene espacio para dibujar la figura porque podría dibujarla aquí o acá, y lo que hará será dibujarla entonces en ese cuadrante y tacha esto y eso le va a quitar puntos. También puede ocurrir que el jugador no sea capaz de dibujar la figura dentro del cuadrante. Entonces, por ejemplo, digamos que yo ya tenía algo así y que tenía tal vez aquí otra cosa. Digamos que aquí yo ya tenía otra cosa así. Entonces, él no puede dibujar la figura dentro del cuadrante porque no tiene espacios libres. En ese caso, él podría dibujar un solo cuadrado. Y solamente en caso de que no tenga ni siquiera un cuadradito para dibujar en ese cuadrante, podría no dibujar nada. Quiere decir que ya ha llenado la mayoría, entonces se salva de la guardia del Rey Marmota. Y como ya dije, cada uno de los espacios que esté con la marca de la guardia va a quitar puntos, ya tanto en la fase de asalto como al final de la partida. Entonces, esto es algo muy malo para los jugadores que no activaron a la guardia. Y finalmente la tercera fase de cada ronda es la fase de asalto, que se va a producir solamente cuando alguno de los jugadores haya completado con figuras alguno de los cuadrantes. No importa si dentro de alguno de los espacios no hay huellas o no hay otra cosa, no. Lo importante es que esté lleno de figuras. Entonces, cuando un jugador haya completado un cuadrante de figuras, tanto él como los otros jugadores van a llevar a cabo un asalto con lo que tengan en ese mismo cuadrante. Digamos, por ejemplo, que un jugador completó este cuadrante. Entonces yo, al igual que él, vamos a tener que evaluar este cuadrante. Lo primero que ocurre es que los jugadores que lograron completar el cuadrante en esta ronda van a recibir de inmediato ya sea 2 monedas o 3 monedas. 3 monedas en caso de que hayan completado este espacio acá, y si no, reciben 2 monedas. Acto seguido vamos a evaluar este cuadrito que está acá. El cuadrito nos indica que lo primero que hacemos es evaluar las figuras activas que tengan dentro del cuadrante, o sea, los iconos activos dentro de figuras. Y cada icono me va a dar 2 puntos de victoria. Si he activado un nogal o una nuez
o una brújula, o un tesoro, o un coyote, cada uno de esos iconos que tenga activos dentro del cuadrante me va a dar 2 puntos. En este caso tengo un nogal, el tesoro y el coyote, y por lo tanto recibiría 6 puntos de victoria que yo deberíase anotar acá. Luego voy a recibir un punto de victoria por cada moneda que yo tenga acá disponible, es decir, las que no haya utilizado para alguna otra cosa. Si tuviese algo así serían 4 puntitos de asalto, en realidad no de victoria. Luego debo evaluar los puntos negativos, y existen 2 maneras de tener puntos negativos. Uno es la cantidad de coyotes. Bueno, hay un solo coyote por cuadrante a veces. Si el coyote no lo tengo anulado, entonces pierdo 2 puntos. Y ojo, que es una diferencia de 4 entre tenerlo anulado y no tenerlo anulado. Y finalmente voy a perder 1 punto por cada espacio que tenga yo con la guardia del rey. Por ejemplo, si esto de acá hubiese sido afectado por la guardia del rey de otro jugador, entonces eso me quitaría 4 puntos de asalto. Y una vez que he anotado todos estos puntajes, anoto acá el puntaje total de este asalto. Luego tengo que tener en cuenta otra cosa. Como ya dije, el asalto se va a producir cuando algún jugador complete un cuadrante. En caso de que más de un jugador complete un cuadrante en la misma ronda, evaluamos ambos cuadrantes de la manera independiente. También puede ocurrir que un jugador complete un cuadrante al mismo tiempo que otro, y ese cuadrante se evalúa 2 veces. Entonces esa es la manera en la cual llevamos a cabo la fase de asalto. Una vez finalizada la fase de asalto, vamos a tomar todas las cartas que están en la oferta, todas las cartas que están en la pila de descartes, y las vamos a barajar con el mazo. Nótese que esta es la única vez que se barajan las cartas, puesto que si no hubo asalto, simplemente descartamos las cartas de la oferta y revelamos 3 nuevas cartas sin barajarlo. La partida del asalto al rey marmota puede finalizar de 2 maneras. La primera manera es que se hayan producido 3 asaltos durante la partida, en cuyo caso va a finalizar al término de la ronda actual. La otra manera es que se hayan producido ya 14 rondas de juego. Cualquiera sea el caso, procedemos a la puntuación final, la cual consiste en llenar este cuadrito de acá. Primero evaluamos si hemos llegado o no al tesoro del rey marmota, en cuyo caso ganaríamos 10 puntos de victoria. En este caso, este campamento de acá está conectado con el tesoro y por lo tanto gano esos 10 puntos. Luego debemos verificar cuántas huellas tenemos que hayan conectado exitosamente alguno de nuestros campamentos con algún tesoro. En este caso, yo tengo estas huellas de acá que conectan tanto a este como a este tesoro. Es posible que un mismo camino llegue a más de un tesoro, pero cada huella se contabiliza solo una vez. Entonces yo tendría 1, 2, 3, 4, 5, hasta ahí, 6, 7, 8, 9, 10, hasta acá. Y por lo tanto ganaría otros 10 puntos de victoria. Luego debemos verificar cuántas monedas nos han sobrado, porque vamos a recibir 2 puntos de victoria por cada moneda sin gastar. Serían 1, 2, 3, 4, por lo tanto 8 puntos de victoria. Luego debemos quitarnos puntos de victoria por cada espacio que haya sido atacado por la guardia del rey marmota, que supongamos que es esto de acá, y por lo tanto aquí yo estaría perdiendo 2, 4, 6, 8 puntos de victoria. En caso de que yo tenga activado este espacio de acá, perdería 1 punto de victoria en lugar de 2. Y finalmente pierdo 1 punto de victoria por cada espacio que no haya logrado llenar con alguna figura. Y por lo tanto, en este caso serían, bueno, la verdad es que lo llené así nomás, pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, la verdad es que lo llené sin pensar. A esta altura digamos que tenía 5 espacios sin llenar. Calculo mis totales de el asalto 1, el asalto 2, el asalto 3 y todos los que he obtenido y perdido acá. Y anoto mi puntuación final. Y el jugador que tenga más puntos de victoria va a ser el más famoso dentro de toda Rondentia y va a ser catalogado como el mejor renegado. Y en eso consiste entonces el asalto al rey marmota. Como siempre, si el video te fue útil, recuerda agradecerlo con un me gusta, suscríbete al canal sin olvidar activar la campanita, déjame los comentarios que quieras abajo en la descripción y te invito a seguirme en mis redes, especialmente en Instagram, donde suelo compartir mi vida lúdica. Nos vemos en un próximo tutorial. Hasta la próxima.